Muy buenas noches, familia Rosario. Buenas noches, Josué de este lado. Hoy es jueves 20 de junio del 2024. Son las 10:22 de la noche en este momento. Estoy haciendo este cuarto audio sobre mito y tabú que han sido creados dentro de la familia Rosario. Muchos mitos y muchos tabúes de eso que andan circulando. La mayoría han salido de los disidentes y algunos que otros del grupo que no es disidente, sino del grupo que es silente o no disidente. Vamos a hablar en este momento sobre este mito que ha sido bien explotado en los últimos años. Le han sacado bastante dinero a los disidentes con temas de viaje, con temas de aquello y de lo otro. Pero se le cayó todo a ellos. Después de tanta cháchara que hablaron, todo eso se le cayó. ¿Cuál es el mito? El mito dice: la demanda a la Barrigol del 2012 fue abandonada por la Central del Derecho y el doctor Johnny Portorreal Reyes. Ese es el mito. El mito de los grupos disidentes es que la demanda a la Barrigol fue abandonada. Vamos a ver y vamos a analizar este mito para ver si en realidad la demanda fue analizada. Esta demanda está basada en un reclamo que en el 2012 el doctor Johnny Portorreal hizo una antepelación a uno de los tribunales del país, donde estuvo reclamando que 795 parcelas aproximadamente estaban siendo ocupadas de forma ilegal por lo que es la empresa Barrigol, que había sido arrendada. Dicho terreno había sido arrendado por el Estado, en este caso por el gobierno de aquel entonces, pero por el Estado. Eso tenía un tiempo bastante largo en esa condición. Desde Trujillo se han apropiado de la tierra de los Rosarios, donde está actualmente la mina que está explotando la empresa Barrigol. Todo eso era terreno de los Rosarios. Los artículos en cuales se basó la demanda: artículo 146 de la ley de Minas y Energía de la República Dominicana, los artículos 180 y 181. Miren, hasta el 2010, cuando se modificó la Constitución, lo que es la parte del Estado de Derecho fue modificada en aquel entonces. Se aprovechó y se modificó en aquel entonces. Antes de esa ley, del 2010 para abajo, los reclamos prácticamente eran nulos. ¿En qué consistía esa ley? Anteriormente, simplemente el Estado, si había un terreno o una área específica que era de interés nacional, simplemente el Estado se apropiaba y listo. No había una ley como tan definida que tenía que retribuir a los dueños de dicho terreno una compensación ¿verdad? Porque el Estado se estaba apropiando de aquellos lugares, aunque sea de interés nacional. No había una ley específica. Simplemente se hacían acuerdos fuera de la ley, porque no había ley o no se especificaba. Y en algunos casos el Estado llegaba a ciertos acuerdos y pagaba, pero no había un protocolo, una logística, algo que definiera exactamente cómo se va a hacer esos pagos o quién iba a valorizar esos terrenos. Nada de eso estaba especificado hasta el 2010, cuando se modificó la Constitución y se modificó lo que es el Estado de Derecho. Ahí sí se definió ya claramente que cualquier terreno, activo, lo que sea, que se considere de interés nacional y el Estado quiera apropiárselo,
Entonces, tiene que redistribuir justamente de manera eficaz, indemnizar al dueño de dicho, o indemnizar, no, pagar lo que cuesta el inmueble al dueño del mismo de la forma correcta y con el valor correcto. Lógicamente que eso estaba bien definido y no era tampoco el Estado que ponía el precio. La ley dice que hay que, a través de un juez, se abren las licitaciones, se evalúa y un sinnúmero de cosas que define la ley ahí, de cómo se va a valorizar ese activo, ese terreno, ese inmueble. Y de acuerdo a los analistas que pongan a hacer el estudio y ellos determinen que el terreno, el activo, el inmueble o lo que sea, cuesta tanto, eso es lo que el Estado tiene que pagar. O sea, el Estado ya no es juez y parte para decidir qué tanto quiere pagar o cuánto va a pagar por dicho mueble, inmueble, terreno, activo, etcétera. Sino es ya un tribunal adicional que determina esa parte. Para el 2012, el doctor Johnny Puerto Real somete una demanda a la Barrigol de forma bien legal, bien constituida, con todas las documentaciones habidas y por haber. Y para el 2013, después de muchos debates, para el 2013 se aprobó en el juzgado de Cotuí, en Sánchez Ramírez, se le dio al lugar a la demanda a favor de los demandantes o los clientes, que eran todos de la familia Rosario, y el cual el doctor Johnny Puerto Real es su abogado. En el 2013 se ganó la demanda y ahí están todas las documentaciones depositadas. El que quiera buscarla y ver si es verdad o mentira, solamente tiene que ir a esos tribunales, solicitar esas audiencias, las actas de esas audiencias, para que vean que el doctor ganó la demanda y simplemente el paso a seguir era ponerse de acuerdo con la Barrigol y ver el tipo de indemnización que iban a hacer. La indemnización es diferente al pago o a la compra de los terrenos que estaban viviendo la familia Rosario. O sea, se van a hacer dos pagos. Uno, indemnizar a la familia Rosario por decenas de años, el cual lo apropiaron de su terreno de forma ilegal. Eso era una indemnización. Y la otra parte era que había que pagarle el costo de los terrenos que eran de ellos. O sea, eran dos cosas: indemnizar y pagar los terrenos. Todo eso ocurrió en el 2013. Como la demanda era para el Estado, o sea, uno dice la demanda de la Barrigol, pero realmente se estaba demandando el Estado por el caso de la Barrigol. Pero la Barrigol, al fin y al cabo, es la empresa que está ahí ilegalmente y era la que el mismo Estado iba a utilizar al final para pagar la indemnización y pagarle los terrenos a la familia Rosario, porque al fin y al cabo le conviene, porque los miles de millones de dólares que le ha sacado no es nada con lo que le iban a pagar a la familia Rosario. ¿Qué otra cosa? Del 2013 al 2015, cuando ya fue dado ganancia al caso, no hubo ningún tipo de acción, no hubo pago, no hubo acuerdo. Pasó el 13, pasó el 14, pasó el 15. Y el doctor seguía con la batalla legal en contra del Estado y la Barrigol, porque ya le había ganado el caso frente a un tribunal, pero no había ningún acuerdo, el Estado no quería pagar, la Barrigol mucho menos. Y para ese entonces, para el 2015, el doctor creó o llevó un anteproyecto a la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado para ser aprobado y también para demostrar con pruebas, con evidencia, con documentaciones, con títulos, etcétera, que los terrenos eran de la familia Rosario y que había que indemnizarlo y había que pagárselo también.
él creó un proyecto que él le llamó en aquel entonces y lo depositó en el Senado y está en el Senado actualmente y en la Cámara de Diputados. Él le llamó Proyecto de Amnistía Procesal 2015 y lo presentó ante el Senado y la Cámara de Diputados. Ese proyecto demostraba con evidencia, con pruebas, con documentos, con títulos, con de todo, cómo el Estado, de forma ilegal e histórica y con documentos históricos que lo demostraban, cómo el Estado abusó de esta familia. El doctor hizo una exposición en el Congreso, y hizo una exposición también en el gobierno, en el Palacio Presidencial también. Hizo una gran exposición demostrando que los terrenos eran de la familia Rosario. Y el doctor lo venció a todos. Demostró con ese anteproyecto de ley que todo era de la familia Rosario y que no había forma de negarlo por las evidencias contundentes que había. De hecho, fue aceptado. Le aprobaron el anteproyecto que él hizo con toda la evidencia y todas las documentaciones. Y ahí fue donde el Estado aflojó un poquito. Ahí fue donde el Estado aflojó. Y ya para esa fecha se iba a pagar. La Barrigol, junto con el Estado, el gobierno, decidieron que le iban a pagar a la familia Rosario la indemnización y la compra de los terrenos. El acuerdo más o menos de la cantidad que se iba a pagar en aquel entonces, se habían puesto dos precios. El doctor le había dicho que había que pagar, o propuso 5.000 millones de dólares. Y Miguelón, que estaba en el comité en aquel entonces, propuso 8.000 millones de dólares y lo dividió en dos. En conjunto con el doctor, dijo, ok, 8.000 millones de dólares, de los cuales 5.000 millones van a ser para la indemnización y los otros 3.000 millones van a ser equivalente a la compra de los terrenos, el pago por la compra de los terrenos. Y ese valor es porque ahí hay una mina llena de oro. Y por eso subió la cantidad que acordaron todos, fue de 8.000 millones de dólares que se le iba a pagar a la familia Rosario. De hecho, antes de eso, de ellos tener ese acuerdo, el doctor le había puesto una demanda para que le congelaran la cuenta de la Barrigol, para que, una demanda y el cual se le embargó la cuenta a la Barrigol, donde tenían unos milloncitos ahí más o menos, pero se le embargó. Y eso hay evidencia de eso también. Porque la Barri no quería negociar. A pesar de que ya el doctor le había ganado la demanda en los tribunales, pero aún así, ni el Estado, ni el gobierno, ni la Barrigol querían doblegar el pulso. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué no se pagó? Porque el Consejo Viejo de Familia, autorizado por el doctor Johnny Puerto Real, le dejó esa negociación al Consejo de Familia. Porque había confianza. En aquel entonces el Consejo Viejo de Familia, que estaba presidido por el veterano William, el mismo Hilario Amparo y otros más, el doctor le dio la confianza de que redactaran el documento para el pago de los 8.000 millones de dólares. Y esta gente, de forma maliciosa, porque siempre han tenido malicia y maldad y han interferido con todo, siempre le han puesto trabas a este proceso y a los proyectos y las cosas que el doctor Johnny Puerto Real hace. Y en vez de poner 8.000 millones de dólares, como fue el acuerdo, que ya había un acuerdo entre la Barrigol y el doctor, se pusieron de acuerdo con 8.000 millones. Esta gente, cuando el doctor le mandó a hacer el documento y le especificó la cantidad, ellos pusieron otra cantidad. Pusieron 54.000 millones de dólares. Y se fueron ellos solos a la oficina de la Barrigol, sin ir con el doctor, para ellos negociar. Porque la ambición al dinero que ellos tenían era tan grande que esa gente no pensaba en los procesos, ni en ni cuáles son las cosas legales, qué iba a impedir, qué afectaba, qué no afectaba. Y hicieron su truco de cámara. La Barrigol, cuando vio la cantidad, dijo que no, que yo no iba a pagar eso. Y que ese no fue el acuerdo. Esa gente fueron repudiados de la oficina, lo sacaron prácticamente.
Y cuando llegaron a la oficina le dijeron al doctor que la Barrigol no quiso aceptar la propuesta, y el doctor se sorprendió. ¿Pero qué pasó? Porque nosotros ya habíamos hablado con ellos y el acuerdo estaba hecho. Y ahí entonces uno de los abogados del Consejo Viejo, no recuerdo el nombre, creo que era Montilla, me parece que era, le dijo al doctor, le dijo la verdad al doctor: mire, doctor, vamos a ser claro, yo lo voy a hacer claro. Usted solicitó que hicieran un documento para hacer el acuerdo por 8.000 millones, pero cuando se redactó el documento lo hicieron por 54.000 millones y la Barrigol no quiso aceptarlo, y después allá arriba dijeron que usted fue que mandó a hacer eso, que esto y que lo otro, y así el consejo calentó al doctor con la Barrigol, le cerraron la puerta y hubo este dilema, este cierre, este bloqueo para no pagar la indemnización ni los terrenos mientras no hubiese un acuerdo razonable a puerta cerrada para ponerse de acuerdo. ¿Quién provocó ese problema? El Consejo Viejo de Familia. Lamentablemente, la Barrigol quería pagar, pero el Consejo Viejo se inmiscuyó, introdujo un documento falso y todo se fue a pique. Para ese entonces, 2015, el doctor había recibido información sobre la fortuna de la familia Rosario y él tomó la decisión en lo que se bajaban la calentura que había con la Barrigol y el caso. Entonces el doctor dijo: bueno, vamos a aprovechar de todos modos toda esta experiencia y toda la documentación que tenemos sobre la demanda que le hicimos por los terrenos de la Barrigol donde está la mina, y vamos a aprovechar y vamos a Europa a investigar sobre las cuentas que supuestamente Jacinto y sus familiares depositaron en Europa en oro, y vamos a ver y vamos a investigar eso. Eso fue en el 2015. Entonces el doctor pausó el proceso de cierre de la Barrigol porque ya no había que poner más demanda, no había que hacer más nada, ya todo estaba aprobado, simplemente era esperar la indemnización y la compra de los terrenos. El doctor dejó eso en pausa y se movilizó para Europa porque ya había poco tiempo, había que movilizarse rápido. Y de ahí la historia ya usted la conoce. Y ahí el doctor se enfocó por decisión, porque él entendía que era más importante buscar este dinero fuera, porque el dinero que está aquí está seguro. El país no se va a ir de donde está, la República Dominicana va a seguir donde está, el gobierno va a seguir donde está, y en cualquier momento él podía reclamar nuevamente la indemnización y todo lo que conlleva al pago de los terrenos de la familia Rosario. En conclusión, el mito de que el doctor abandonó es mentira. El doctor ganó el caso, el doctor lo llevó hasta la negociación para el pago. Y eso se quedó en pausa, esa negociación del pago, que se va a volver a abrir muy pronto después de que cerremos este caso del pago de la herencia. Y ahí mismo el plan es que en la misma entrega de la herencia de la familia Rosario se va a aprovechar para indemnizarnos y pagarnos el terreno dividido entre todos, la familia Rosario. Listo, muerto este mito para que no te sigan engañando más. Dios te bendiga. Bendiciones. Hoy es jueves 20 de junio del 2024. Bendiciones. Dios te bendiga.